los criminales en Colombia quieren que repita el petrismo. Esta es mi tesis y quiero que ustedes entiendan por qué esto es tan importante, porque es por tantas cosas que están sucediendo. Lo primero, ustedes ya saben, salió la noticia, informe de la ONU reveló que Colombia concentra más del 67% de los cultivos de coca en el mundo y es el principal productor de coca. Y para eso vemos la segunda gráfica. El crimen organizado está haciendo su agosto. El gobierno de Gustavo Petro habla mucho del tema de, no, es que nosotros estamos incautando muchos miles de toneladas de cocaína. Y es verdad, en el gobierno de Gustavo Petro se ha aumentado la incautación de cocaína, pero ese aumento es muy nimio respecto al aumento de la producción de cocaína. Es más fácil incautar porque hay más cocaína en Colombia. Así es como este gobierno los engaña diciendo que están incautando más, pero al final es decir, en relación con lo que sale, es una diferencia muy pequeña. Los grupos criminales están haciendo su gusto ya no solamente con el narcotráfico, sino que además de eso, están también haciendo un gran negocio con distintos delitos que les representan mucho dinero. Entonces está el secuestro extorsivo que ha aumentado en 2 años nomás, ha aumentado un 31.9%, el secuestro un 30%, la extorsión ha aumentado un 26% y los delitos informáticos, es decir, este tema de estafas por internet, cuando usted le chuzan la tarjeta de crédito, todo esto, o se la clonan, también ha aumentado un 20,5%. El gobierno pues está más o menos como dejando que el crimen organizado pulule y además de eso pues comience a enriquecerse. Y esto también lo podemos ver con el tema, digamos, de la expansión de los grupos criminales. Y vemos que, según la Defensoría del Pueblo, el 71% de los municipios colombianos está amenazado por grupos armados. El gobierno de Gustavo Petro está desamparando y casi que dejando amarrado a la fuerza pública. Vemos que aquí hay un asesinato de integrantes de la fuerza pública y el 2025 es el año que se proyecta con el más número de bajas desde hace muchos años. Salimos de un conflicto que era un conflicto bastante fuerte desde el 2002, que obviamente en esa época pues había muchas más bajas por obvias razones, pero en este momento estamos volviendo a acercarnos a esos números. Según la siguiente gráfica, hasta mayo habían asesinado a 80 miembros de la fuerza pública. Y como lo había dicho Julio al principio de este programa, ya nos estamos acercando a 100 miembros asesinados durante el año 2025. Y esto sucede precisamente porque cada vez el gobierno, o más bien las fuerzas públicas, están más débiles. Esto es una gráfica que salió en el tiempo. Aquí mire cómo está el pie de fuerza, digamos, del ejército. Comenzamos con 244.478, pero mire cómo el gobierno de Gustavo Petro lo ha reducido hasta el 167.000, casi unos 80.000 miembros de la fuerza pública han salido durante el gobierno de Gustavo Petro. Y algo que no debería olvidársenos, y es algo que sucedió en el 2022, esto sucede justamente por responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro, cuando desde más o menos septiembre de 2022 saca a 52 generales para conformar su nueva cúpula. 52 generales es la removida más grande que se ha tenido en las fuerzas militares que se conozca por lo menos en los tiempos más cercanos. Es como si llegara el director de la selección Colombia y cogiera y sacara a todos y empezara a decir, no, ahora la nueva selección va a ser los de 19 años hacia abajo. ¿Sí? Entonces, vean por qué es que estamos cada vez peor digamos, en tema de seguridad. ¿Por qué entonces este gobierno es como lo mejor que le ha podido suceder al crimen organizado? Para eso está la siguiente gráfica y es también algo que no debería de olvidársenos, y es el Pacto de la Picota. El Pacto de la Picota, que fue con el que uno de los cuales llegó el gobierno de Gustavo Petro aquí a gobernar, y ahora con la siguiente imagen lo podemos ver. Ahora pues ya empezamos otro nuevo pacto, es el Pacto de la Picota 2.0, y es lo que sucedió hace un par de semanas en Medellín. Mientras el gobierno está desapareciendo, está debilitando las fuerzas militares de Colombia, está pactando con grupos criminales de Medellín, está pactando con otros, obviamente lo que es la paz total, está pactando con otros grupos criminales, las disidencias de la FARC, ELN, Clan del Golfo, que ya sabemos todos que es un fracaso total, pero este gobierno obviamente se niega a aceptarlo, y es precisamente porque lo que él necesita es que estos grupos criminales quieran que el petrismo repita en 2026. Entonces, eso obviamente lo que lleva a que entonces pues paren las extradiciones en este gobierno, pero es lo que sucede con Montalegre. No va a haber impunidad para ningún grupo. No se equivoquen.
este no va a ser un proceso de impunidad. Yo no sé si ustedes han leído un libro que se llama 1984 de George Orwell, que uno habla de la doble verdad. Yo creo que uno tiene que hacer un ejercicio con Montealegre de la doble verdad. Cuando uno habla del Ministerio de la Verdad, es el Ministerio de la Mentira. Con Montealegre, cuando se habla de que no va a haber impunidad, es porque precisamente va a haber mucha impunidad. Y es lo que usted decía, Julio, ya para terminar, es lo que usted decía. ¿Ustedes creen que, digamos, este Mocho o, digamos, cualquiera otra de estas personas con las que se está haciendo la paz, se está negociando, ustedes no creen que a estas personas les van a entregar varios réditos políticos, entre esos otras curules más en el Congreso de la República? Porque es que a quien más le interesa que repita el petrismo es a los criminales. Y el gobierno de Gustavo Petro está trabajando bastante duro para que sean los criminales los que lo apoyen en las próximas elecciones de 2026.